Hola a todos. Aquí hay otra. Disculpen, pero nos gusta ir a buen ritmo. También queremos aclarar que solo Naruto participará de su franquicia, y lo mismo aplica para el Honkai y Star Railverse, no para Impact. Aviso legal. No tenemos ninguna franquicia. Simplemente nos encanta ser creativos. Capítulo 11. El aire gélido de Belobog, incluso dentro de su apartamento, tenía un mordisco que solía revitalizar a Peña. Hoy, sin embargo, parecía burlarse de su dolor de cabeza. Dentro de su pequeño apartamento en el barrio del Bazar, Peña Sergeyevna gemía, con la cabeza hecha un mar de latidos. El zumbido rítmico de los mecanismos internos de la ciudad, el corazón mecánico del arquitecto, le aseguraba que era de mañana, aunque el mundo fuera de su ventana seguía siendo un lienzo de blanco infinito. Era evidente que se había excedido la noche anterior, bebiendo más vino Star del que su cuerpo podía soportar. Era un lapsus poco común en su rutina, habitualmente disciplinada. Se sentó en el borde de la cama, con la seda despeinada de su camisón pegada al cuerpo. El espejo reflejaba a una mujer que apenas reconocía. Ojos enrojecidos, cabello enredado en una cascada índigo, una leve mancha de alcohol de la noche anterior aún adherida a la línea de sus pestañas inferiores. Normalmente, era meticulosa, una criatura de hábitos nacida de la necesidad de autosuficiencia. Ahora, la rutina familiar parecía un sueño lejano. Sus dedos recorrieron el frío metal del anillo de compromiso que yacía sobre su mesita de noche. Era una sencilla alianza de plata, cuyo único y pequeño zafiro reflejaba la tenue luz. Lo recogió. El peso le resultó familiar en la palma. Lev, solo pensar en su nombre le provocó una nueva oleada de náuseas. Con un suspiro, se obligó a levantarse. El suelo de madera estaba frío bajo sus pies descalzos. Se acercó al pequeño tocador. El olor a polvo y polvos viejos impregnaba el aire. Se sentó pesadamente en el taburete frente a su tocador. El frío se filtraba a través de la madera. Mientras comenzaba a cepillarse el pelo lentamente, su mirada se posó en un anillo que descansaba sobre la mesa, una alianza de oro con un delicado diseño de copos de nieve. Era su anillo de compromiso. Verlo la invadió una oleada de emociones contradictorias. El amor, una calidez persistente a pesar de todo, luchaba con una rabia amarga que amenazaba con consumirla. Había imaginado un futuro con Lev, un futuro que ahora sentía como una broma cruel. Lev, susurró. El nombre le supo a ceniza en la lengua. Normalmente, usaría el anillo como símbolo de su nueva vida, pero ahora se había convertido en una burla. No podía entenderlo. De repente, una oleada de náuseas la invadió. Apenas llegó al baño cuando el contenido de su estómago se vació con fuerza. Mientras se enjuagaba la boca, la conversación de la noche anterior, la conversación que había destrozado su mundo irrevocablemente, se repitió en su mente. Palabras, pronunciadas con una suavidad forzada, que no lograron suavizar el golpe. Lo siento, Peña. Pero quiero romper nuestro compromiso. Se le escapó una lágrima, luego otra, y pronto estaba sollozando, con los hombros temblando de dolor. El amor que había dado con tanta libertad, con tanta intensidad, había sido rechazado, desechado como si no significara nada. Había abierto su corazón, su devoción inquebrantable durante años, solo para quedarse con una promesa rota. Tras lo que pareció una eternidad, los sollozos cesaron. Agotada, se echó agua fría en la cara. El impacto gélido fue un pequeño consuelo. Su reflejo seguía siendo un desastre, pero el dolor intenso se había disipado, dejando tras sí un dolor sordo en el pecho. Se enderezó, con movimientos rígidos, y se dirigió a la cocina, con la esperanza de que un café bien cargado la aliviará. «Hola, jefe», gritó una voz alegre. Peña se quedó paralizada, cada instinto gritaba peligro. El corazón le latía con fuerza. No había oído entrar a nadie. La adrenalina la inundó, disipando los últimos vestigios de su resaca. Giró sobre sus talones y lo vio. Un destello naranja y negro. Ah.
exclamó, reaccionando al instante. Su entrenamiento, perfeccionado durante años en una escuela militar para jóvenes huérfanos, entró en acción. Con precisión experta, agarró el brazo del intruso, usando su impulso hacia adelante contra él. Un rápido movimiento de pierna y un tirón hacia abajo lo derribaron al suelo con un golpe sordo. Ella se quedó de pie junto a él, respirando con dificultad, con sus brillantes ojos azules entrecerrados y penetrantes. Su mente corría, catalogando posibles amenazas. Entonces, mientras él gemía y se incorporaba, frotándose el trasero, vio el familiar cabello rubio de punta y las marcas que parecían bigotes en sus mejillas. «Tú eres», dijo, con la confusión evidente en su voz. Era, en efecto, Naruto Uzumaki, el joven enérgico y algo disruptivo al que había accedido a regañadientes a supervisar su libertad condicional hacía apenas un día. Formaba parte de la próxima expedición al aire libre de Belobog, un grupo que ella era responsable de preparar. Y, para su total desconcierto, llevaba puesto su delantal, un estampado floral descolorido que no había visto en meses, atado al azar sobre su llamativa chaqueta naranja. También removía algo en una olla en la estufa, de donde provenía ese olor desconocido pero extrañamente reconfortante. «Buenos días, jefe. Espero que haya dormido bien», canturreó, ajeno al potencial letal de su reacción anterior. Finalmente lo soltó, retrocediendo un paso, invadida por una oleada de vergüenza. Hizo una breve reverencia, una formalidad propia de sus días en el ejército. Ella lo ayudó a ponerse de pie, soltándole el brazo, aunque su mirada seguía fija en él. «Lo siento», dijo, con palabras cortantes y formales. «Es la fuerza de la costumbre. Pero eso no te excusa por entrar en mi residencia sin invitación». Recalcó su punto con un fuerte golpe en la frente, que le provocó un grito. Otro golpe le siguió por si acaso. Naruto se frotó la nuca, haciendo una ligera mueca. «Disculpa, jefe. No quise asustarte. Pero, me dijiste que viniera temprano hoy, ¿recuerdas? Para los preparativos de la expedición. Incluso me diste tu dirección». Señaló vagamente el pequeño apartamento. «Cierto», murmuró, con las mejillas ardiendo. «Sí, lo hice». Penya sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Había estado tan desorientada, tan perdida en su desesperación, que había olvidado por completo su deber, su responsabilidad con su libertad condicional. Suspiró, un sonido largo y prolongado de absoluta exasperación. No había sido ella misma y las consecuencias comenzaban a aflorar. «Bien», murmuró, dejándose caer en una silla desvencijada de la cocina. «Bien, la expedición». Se pellizcó el puente de la nariz. Esto era un desastre. Naruto, ajeno a la agitación interna que la azotaba, sonrió radiante. «Espero que no te importe, pero empecé a preparar un guiso ligero. Pensé que tendrías hambre. Son principalmente verduras y demás. Espero que no te importe». Señaló la olla humeante. Penya observó el brebaje con recelo. Era conocida por ser quisquillosa, pues su dieta solía consistir en alimentos insípidos y ricos en nutrientes, diseñados para la eficiencia, no para el placer. A regañadientes, aceptó un tazón que Naruto le ofreció. El aroma era sorprendentemente agradable, una mezcla de hierbas sabrosas y verduras terrosas. Tras tomar un sorbo vacilante, abrió mucho los ojos. Estaba bueno. Sorprendentemente bueno. Una calidez la recorrió, disipando parte del frío persistente. Tomó otra cucharada. Los sabores contrastaban reconfortantemente con la agitación interior. Quizás, solo quizás, esta mañana caótica no había sido una completa pérdida después de todo. Bueno, admitió ella, intentando sonar indiferente, es adecuado. Naruto sonrió, visiblemente complacido. «Me alegra que te haya gustado, jefe». «No te adelantes», replicó ella, alejándose de la mesa. Penya vio que Naruto intentaba evitar la mirada, como si tuviera algo que decir. «Bueno, ¿qué pasa?».
Preguntó. Ah, sabía que era personal, pero no pudo evitarlo y la siguiente palabra que salió de su boca fue un ojo abierto para la mujer mayor. Te escuché llorar antes. Las palabras de Naruto rompieron el cómodo silencio. Penya se puso rígida. Sabía que era inevitable que él se diera cuenta. No quería hablar de ello, y menos con él. Desestimó su preocupación con un gesto desdeñoso de la mano. No es nada, olvídalo. Terminó rápidamente su plato. El efecto del guiso fue sorprendentemente calmante. Se disculpó, pues necesitaba cambiarse el camisón. Espera aquí, le indicó a Naruto, antes de retirarse a su habitación. Desapareció en su habitación, dejando a Naruto limpiando. Mientras lavaba los platos, apilando cuidadosamente el plato y el tazón en el escurridor, su mirada recorrió la pequeña cocina y luego se detuvo en la puerta de la sala. Pudo ver un rincón de un sofá espartano, una pequeña estantería con algunos manuales técnicos. Todo era funcional, eficiente e innegablemente solitario. La idea de que ella pudiera ser huérfana, como él, cruzó su mente con una punzada de inesperada empatía. Sabía que ella era su agente de libertad condicional. El Dr. Bache, el psicólogo un tanto excéntrico pero amable que había supervisado su liberación, había sido muy claro. Piensa en ella como una guía, Naruto, le había dicho, con los ojos brillantes tras sus gruesas gafas. Alguien que te ayude a navegar esta nueva etapa. Intenta hacerla feliz y haz lo que te pida. Y, lo más importante, asegúrate de estar de su lado. Como agente de libertad condicional de Belobog, podría reducir tu período de prueba sin querer. Las palabras del Dr. Bache resonaron. No intentaba manipular a Penya, en realidad. De verdad quería causar una buena impresión, demostrar que merecía esta oportunidad. Su primera interacción había sido explosiva, como mínimo. Pero incluso en medio de la sorpresa y la derrota, percibió en ella una esencia de justicia, una actitud profesional que, a pesar de las circunstancias, no era cruel. Había seguido al pie de la letra el consejo del Dr. Bache. Adularse no solía ser su estilo, pero para Penya, parecía la estrategia más pragmática. «Jefe, ¿qué quiere hacer con la basura?», preguntó Naruto con voz seria. Al llegar, un grupo de hombres con trajes negros le tendió una emboscada. No parecían vecinos ni amigables. Los eliminó rápidamente. Penya, aún cambiándose, se detuvo, con el ceño fruncido por la confusión. ¿Basura? ¿De qué hablaba? Sácalo luego, gritó, con la voz amortiguada por la tela. Luego hizo una pausa, la confusión se convirtió en comprensión. No, espera. Simplemente, deshazte de ellos sin molestar a los vecinos. Cierto. Naruto lo entendió, aunque su respuesta le pareció un poco extraña. Asintió y rápidamente invocó a varios clones de sombra que se movieron sin ser vistos por el pequeño apartamento. Unos segundos después, los clones se llevaron a los hombres inconscientes vestidos de negro. Los colocaron en el callejón más cercano con un golpe sordo y desaparecieron en el aire. Al instante, dos clones más aparecieron a su lado. Naruto les ordenó que se escondieran y siguieran a los hombres al despertar. Naruto regresó, sacudiéndose las manos. Listo, jefe. Basta de tonterías. Sonrió, deseoso de complacer. Penya era una persona complicada, pero le estaba empezando a caer bien a pesar de sí misma. Estaba decidido a asegurarse de que su período de prueba transcurriera sin contratiempos. Y tal vez, solo tal vez, podría aprender aún más de esta mujer inusual. Unos minutos después, Penya salió de su dormitorio, vestida con su uniforme oficial de la guardia melena plateada. Una boina negra con adornos dorados le sentaba sobre la cabeza, y su vestido plisado negro, blanco y azul con detalles dorados le sentaba como un guante. El cuello blanco con una corbata azul degradado le daba un toque de elegancia, y sus medias negras transparentes con marcas que parecían reglas y botas blancas y negras con cintas azules y blancas completaban el look. Ya estoy lista, dijo con voz firme.
Pero, por favor, deja de llamarme jefa y refiérete a mí como la oficial Peña. Soy tu agente de libertad condicional y necesito mantener una distancia profesional. Naruto asintió rápidamente, con una mezcla de respeto y comprensión en su rostro. Entendido, oficial Peña. Pero puedo llamarte simplemente Peña. Se siente más natural, dijo, intentando suavizar la formalidad. Peña dudó un momento, pero al ver la amplia sonrisa de felicidad de Naruto y su situación, se tranquilizó. De acuerdo, pero solo si prometes portarte bien. Naruto sonrió, una sonrisa genuina que rompió la seriedad. Lo prometo, Peña. El zumbido rítmico del monorraíl de Belobogi era una canción de cuna familiar para Peña. A sus 22 años, era una veterana de estos desplazamientos, y su mente solía estar ocupada con el intrincado funcionamiento de la maquinaria administrativa que ella misma ayudaba a mantener en funcionamiento. Hoy, sin embargo, sus pensamientos estaban ocupados por el joven que estaba a su lado, Naruto. Era un marcado contraste con el ambiente estéril. Su chaqueta naranja brillante, un toque de color vibrante contra el interior gris. Su altura, un buen 1,80 m, según había calculado, lo hacía enorgullecerse de su 1,60 m, bueno, como decía, continuó Peña, con una mezcla de eficiencia y cierta preocupación, la expedición no es hasta dentro de 3 días. Ya está todo preparado y registrado. Eso significa que, por ahora, estarás conmigo, ayudándome en la oficina. Cambió de postura, ajustándose la correa de su desgastada mochila. Al principio se había mostrado reacia a aceptarlo como ayudante temporal, pero tampoco podía dejarlo escapar. El caso de Naruto era un embuste, un claro intento de desacreditarlo a pesar de su victoria legal. Esto la hizo reflexionar sobre la red de poder dentro de Belobog, un sistema en el que normalmente confiaba. Había oído los susurros, visto las miradas inquisitivas. Por favor, ten cuidado, le instó, con la voz más suave. Los rumores corren como la pólvora aquí. Y tienden a tergiversarse. Entiendo, Peña, respondió Naruto, con su habitual energía bulliciosa contenida, pero con voz firme. No te preocupes, me portaré bien. Ofreció una sonrisa tranquilizadora que, a pesar de su terrible experiencia, aún conservaba un destello de su optimismo característico. Su confianza en sí mismo era admirable y preocupante a la vez. Era tan desprevenido, tan abierto, que ella no pudo evitar inquietarse. Volvió a explicarle sobre la estructura administrativa y las complejidades de la comunicación interdepartamental. Quería asegurarse de que comprendiera la importancia de sus acciones, incluso las temporales. En el corazón del distrito administrativo, hasta el más mínimo paso en falso podía malinterpretarse. Inconscientemente, mientras hablaba, la falda de Peña se había levantado ligeramente, enganchándose en la correa de su bolso. Un hombre a unos asientos de distancia lo notó, con la mirada fija en ella con una intensidad incómoda. Su mirada, depredadora e intrusiva, recorrió la piel expuesta. Naruto, sin embargo, lo notó. Entrecerró los ojos, y un destello oscuro cruzó su rostro, normalmente jovial. Sin decir palabra, cambió sutilmente de posición, haciéndose ligeramente a un lado para bloquear la vista del hombre. Disculpe. Se colocó justo detrás de Peña, creando una barrera. Incluso extendió la mano y, con un movimiento casi imperceptible, tiró de la tela suelta de su falda hasta su lugar. No dijo nada, no llamó la atención sobre el incidente. Para él, fue instintivo. Le recordó las muchas veces que tuvo que proteger a Sakura de la mirada lasciva de su antiguo maestro, Jiraiya. Estaba acostumbrado a proteger a quienes no podían cuidar de sí mismos. Peña estaba tan absorta en su explicación que no notó el sutil cambio de postura ni el sutil arreglo de su ropa. ¿Me estás escuchando, Naruto? Preguntó con un dejo de exasperación juguetona en su tono. Sí, por supuesto, respondió Naruto con voz tranquila y serena.
La comunicación interdepartamental es crucial para evitar retrasos innecesarios con el papeleo. Repitió la última parte de lo que ella había dicho, demostrando que estaba prestando atención a pesar de apenas entender su significado. Finalmente, el monorraíl se detuvo con una sacudida, anunciando su llegada al distrito administrativo. Penya salió, con la mente ya volviendo al trabajo. Naruto la siguió, dirigiendo la mirada al hombre que la había estado observando momentos antes. Sostuvo la mirada del hombre, con una silenciosa y gélida advertencia ardiendo en la suya. El hombre apartó la mirada rápidamente, con un ligero temblor en la mano. Naruto no rompió el contacto visual hasta que el hombre desapareció por completo de su vista. De acuerdo, Naruto, dijo Penya, terminando finalmente su explicación mientras las puertas se abrían con un silbido. Esta es nuestra parada. Solo sígueme y trata de no perderte en el ajetreo de la oficina. Esbozó una pequeña sonrisa forzada. Naruto sonrió con una sonrisa sincera y relajada. Entendido, Penya. Dirige el camino. Al subir a la plataforma, con el aire fresco de Belobog rozándoles el rostro, Naruto no pudo evitar una silenciosa satisfacción. No había hecho nada llamativo, no había montado un escándalo. Simplemente había actuado, instintivamente, para proteger a alguien que, a su manera, le estaba brindando confianza. Más tarde, entre las imponentes pilas de cristales de datos y el rítmico traqueteo de la maquinaria administrativa, Penya mostraría su habitual eficiencia, dirigiendo a Naruto con instrucciones precisas sobre cómo ordenar y organizar archivos. Ella no sabría nada del drama silencioso que se había desarrollado en el monorraíl. Pero Naruto lo sabría. Y, a su manera discreta, seguiría siendo consciente, no solo de sí mismo, sino de la mujer que, a pesar de la cautela innata de su profesión, le estaba dando una oportunidad. Comprendía el peso de las acusaciones inventadas, el dolor de la atención no deseada. Y en ese momento en el monorraíl, había demostrado, sin proferir una sola palabra de confrontación, que no era alguien que se quedaría de brazos cruzados mientras le sucedía a otro. Un acto pequeño, quizás, pero en la intrincada red del tejido social de Belobog, era un hilo de decencia, tejido por un joven que se esforzaba por demostrar que era más que los rumores que lo seguían. El traqueteo rítmico del monorraíl se apagó cuando Naruto y el oficial Penya finalmente pisaron el empedrado del distrito administrativo de Belobog. El aire vibraba con la energía de un ajetreado día de trabajo, las calles rebosaban de funcionarios elegantemente vestidos y ciudadanos apresurados. Naruto, con los ojos abiertos por la curiosidad, estiró el cuello, contemplando la imponente arquitectura y la bulliciosa multitud. Oye, Penya, empezó con la voz llena de entusiasmo. ¿Podemos echar un vistazo? Todavía no he visto todo esto. Penya, con expresión profesional y serena, negó con la cabeza suavemente. Me temo que no, Naruto. Tengo un horario estricto que cumplir. Tenemos que ir directamente al edificio de administración. Lo condujo hacia una imponente estructura de piedra pulida y cristal. Al entrar, en un espacio de voces susurrantes y pasos apresurados, entrecerró los ojos, pensando en algo inquietante. Naruto, dijo con un tono más seco que antes, tu ropa, está bastante desgastada. No podemos dejar que andes por ahí así. Con un suspiro que hablaba más de practicidad que de molestia, lo condujo hacia un conjunto de puertas rotuladas caballeros. Espera aquí, ordenó, desapareciendo dentro. Momentos después, reapareció con un conjunto de ropa cuidadosamente doblada. Objetos perdidos. Ojalá que quepa algo. Ahora, cámbiate, le indicó, entregándole un montón de ropa cuidadosamente doblada. Son de objetos perdidos. Tendrás que usarlas, pero son mucho más apropiadas para tu situación actual. Naruto, algo confundido pero obediente, desapareció en el baño. Al salir unos minutos después, Penya se quedó sin aliento. Había desaparecido su aspecto desaliñado y algo desaliñado.
En su lugar, vestía una impecable camisa blanca, pantalones bombachos y botas resistentes. Una gorra plana le sentaba con elegancia, completando el conjunto. Parecía un repartidor de periódicos clásico, pero la ropa le sentaba sorprendentemente bien. ¿De verdad tengo que usar esto?, murmuró, alisando la tela desconocida de la camisa. Bastante cerca y menos visible, respondió Penya ocultando una sonrisa. Naruto hizo una mueca. Menos llamativo. Pero me gusta mi ropa. Señaló su atuendo desechado con un puchero. Es cómoda. Penya, sin embargo, se mantuvo firme. Esto no se discute, Naruto. Es por tu propio bien y eficiencia. Mantendremos tus cosas a salvo. Ahora, ven, dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. ¿En serio? Él le dirigió una expresión de sorpresa. Penya, sin embargo, se mantuvo firme. Sí, Naruto, dijo con voz indiscutible. Esta es la vestimenta estándar para asistentes administrativos y personal de bajo nivel. Estás bajo mi supervisión, y es necesario integrarte. No podemos permitir que causes un alboroto con eso, señaló vagamente sus pantalones y su chaqueta negra y naranja. Naruto aceptó de mala gana, con la imagen del repartidor de periódicos grabada en su mente. Mientras caminaban, ya no pudo contener la curiosidad. ¿Y a qué te dedicas exactamente?, preguntó con voz un poco vacilante. Penya, con la mirada al frente, respondió. Me ocupo de asuntos de importancia administrativa, asegurándome de que se respete el orden y el protocolo adecuado en las expediciones al aire libre y en las líneas del frente. Naruto arrugó la nariz. Suena aburrido. Penya hizo una pausa, con una leve sonrisa en los labios. Es necesario, dijo en voz baja, antes de guiarlo a su despacho. Él observó las ordenadas pilas de papeles y los muebles de aspecto serio, y suspiró. Presentía que su día iba a volverse mucho más interesante, y quizás un poco más incómodo. Al caminar por los pasillos, la atmósfera cambió. Personas con atuendos similares, aunque no necesariamente objetos perdidos, saludaron con la cabeza y sonrieron a Penya. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Algunas personas a su alrededor habían comenzado a hacer reverencias o a sentir a Naruto mientras pasaban. Ah, Naruto. Gracias de nuevo por tu ayuda esta mañana. Una mujer de aspecto amable y cabello bien recogido le ofreció un pequeño pastelito envuelto. No hay problema, señora. Me alegra haber podido ayudar. Naruto sonrió y aceptó el premio. Más adelante en el pasillo, un joven se acercó corriendo. Oye, Naruto. Toma esto. Pensé que te gustaría después de todo ese trabajo pesado de antes. Le alegraste el día a mi madre. Le puso una bolsita de nueces confitadas en la mano. Oye, gracias por la ayuda esta mañana. Gritó uno de los oficiales sosteniendo una bolsa de dulces. Sí, te agradezco mucho que me hayas ayudado a cargar esas cajas. Dijo otro, dándole un paquete de frutas en conserva. Penya se detuvo en seco, su fachada de perfecta compostura se quebró ligeramente. Penya se giró hacia Naruto con una expresión de desconcierto. Se giró, con la mirada fija, y se dirigió a Naruto con expresión desconcertada. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué ayuda? ¿Y cuando estabas levantando objetos pesados? Naruto sonrió tímidamente, rascándose la nuca. Ah, ¿eso? Bueno, tuve algo de tiempo libre antes de verte esta mañana. Recorrí los distritos residencial y bazar, compré comida y ayudé a algunas personas. Sonrió tímidamente. Ah, ¿y las verduras para el guiso? Se las compré a un amable granjero del bazar que se alegró de que lo ayudara a descargar su carreta. Las cejas perfectamente esculpidas de Penya se fruncieron. ¿Estabas vagando por los distritos residencial y bazar sin supervisión? Su voz tenía un tono peligroso. Te dije específicamente que permanecieras en las zonas designadas. No, espera, no le di instrucciones. Penya lo miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y exasperación.
¿Y cuándo tuviste tiempo para hacer todo eso? Se suponía que debía vigilarte. Hizo una pausa y abrió mucho los ojos al comprender. El rastreador. Olvidé ponerte el rastreador. Debí estar demasiado ocupada como para olvidarlo. Se dio una palmada en la frente, con la cara roja de vergüenza. Soy tan irresponsable, ¿cómo pude olvidar algo así? Buscó frenéticamente en sus bolsillos el rastreador, el pequeño dispositivo diseñado para monitorear los movimientos de Naruto. Al encontrarlo, intentó colocárselo alrededor del cuello. Naruto, percibiendo su angustia, tomó con cuidado la pequeña etiqueta metálica de su mano extendida. Era elegante y circular, con un cierre magnético. Se dispuso a sujetarla al collar, pero entonces se dio cuenta de que estaba diseñada para usarse alrededor del cuello, prácticamente una gargantilla de alta tecnología. Abrió la boca para protestar, con la palabra gargantilla ya formándose en sus labios, cuando la vio. El rastreador no era la típica pulsera, sino una etiqueta con forma de gargantilla. Estaba a punto de quejarse cuando notó una lágrima brillando en el rabillo del ojo de Peña. Naruto guardó silencio. Nunca la había visto tan vulnerable. Vio cómo sus hombros se hundían. El oficial, habitualmente seguro de sí mismo, parecía pequeño y perdido por un momento. Esperó pacientemente, con el rastreador aún colgado del cuello. Tras unos instantes, Peña se secó las lágrimas con mano temblorosa y respiró hondo para recomponerse. Me disculpo, dijo con la voz ligeramente entrecortada. Fue muy poco profesional de mi parte. Mis problemas personales no son excusa para descuidar mis obligaciones ni para ponerme sentimental. Juro por mi honor que no permitiré que vuelva a suceder. La última frase fue más un susurro para sí misma que para Naruto. Naruto asintió lentamente, con un atisbo de preocupación en la mirada. Está bien, está bien. Todos cometemos errores. Le dedicó una leve sonrisa que pareció calmar un poco la tensión en su cuerpo. Peña esbozó una pequeña sonrisa vacilante. Gracias, Naruto. Vamos a mi oficina, ¿vale? Estaban a punto de entrar en su oficina, cuando una puerta al final del pasillo se abrió de golpe, revelando a un hombre bajo y rechoncho, completamente calvo y con un bigote impresionante. Era el jefe de departamento, conocido por su rigor en los procedimientos y los plazos. Parecía nervioso. Oficial Peña. ¿Dónde están los archivos de la orden de sanción para su expedición al aire libre? No los he recibido y los necesito de inmediato. Su voz sonaba tensa por la irritación. Los ojos de Peña se abrieron de par en par, presa del pánico, y su rostro palideció. Intentó recordar dónde había dejado el archivo. Su expresión aturdida reflejaba sus pensamientos. Los ojos de Peña se abrieron de par en par, presa del pánico. Intentó recordar desesperadamente si lo había terminado, impreso, donde lo había puesto. Su mente, ya nublada por su anterior lapsus emocional, se quedó en blanco. Señor, lo siento mucho, estoy intentando recordar, balbuceó con voz temblorosa. El rostro del hombre se enrojeció aún más. De verdad, Peña, resopló, recorriéndola con desdén. A veces me pregunto por qué poner responsabilidades tan importantes en alguien tan joven. El talento es una cosa, pero la organización, sus palabras se apagaron al posar la mirada en Naruto. Su expresión cambió, un atisbo de reconocimiento suavizó sus rasgos. Espera un momento, tú eres el joven. Naruto parpadeó sorprendido, señalándose a sí mismo. La anterior molestia del jefe de departamento se desvaneció, reemplazada por una amplia sonrisa, casi radiante. Sí, tú. Tú fuiste quien salvó al presidente Miao y a la princesa Pelusa. Esa horrible mañana cuando ese perro callejero los persiguió hasta el árbol. Trepaste ese roble como una ardilla. Corrió hacia adelante, con la mano extendida. Gracias, muchísimas gracias. Mi esposa estaba desconsolada. Esos gatos son como nuestros hijos. Corrió hacia Naruto, estrechándole la mano con energía.
Muchísimas gracias de nuevo. Eres un verdadero héroe. Le apretó la mano a Naruto con entusiasmo, su anterior tono de reproche desapareció por completo. Se giró hacia Peña, con los ojos entrecerrados por la incredulidad. Este es el joven bajo tu supervisión. Volvió a mirar a Naruto, recuperando la sonrisa. Parece un joven tan servicial y considerado. Es difícil de creer. Dejó la frase en el aire, como una pregunta tácita. El hombre tomó a Naruto del brazo, alejándolo de Peña, aún aturdida. Vamos. Vamos a mi oficina. Insisto en agradecerte como es debido. Quizás una taza de té. Y, oficial Peña, la llamó por encima del hombro, con la voz visiblemente ausente, espero tener ese archivo en mi escritorio al final del día. Sin excusas. Peña solo podía mirar fijamente, boquiabierta. Observó cómo el jefe de departamento prácticamente arrastraba a Naruto a su oficina, charlando alegremente, dejándola aturdida. Naruto, con su atuendo de repartidor de periódicos, que le quedaba demasiado ajustado, parecía hacer amigos sin esfuerzo con cualquiera que conociera, mientras que ella, una oficial obediente, parecía perder el control de sus deberes a cada paso. Sentía una profunda y palpitante frustración y desconcierto. ¿Cómo podía una persona ser tan buena en aparentemente todo, mientras ella parecía estar perdiendo el control? Tras su inusual saludo, Naruto finalmente llegó a la sala de su oficial en libertad condicional. El rítmico crujido del papel llenó la pequeña oficina, un sonido como el de hojas secas al deslizarse por el pavimento. Peña, una mujer cuyos rasgos afilados y mirada aún más aguda denotaban habilidad para navegar por laberintos burocráticos, apenas parpadeó. Sus manos, un movimiento fulgurante, tomaban, leían y sellaban documentos con una facilidad experta. Una pila ordenada a la derecha crecía sin parar, mientras que la de la izquierda se desvanecía. Era un torbellino de eficiencia, una máquina de procesar papel con forma humana. Naruto tosió levemente, atrayendo la atención de Peña. Sus rápidos movimientos cesaron, el bolígrafo repiqueteando contra el escritorio. Su mirada, habitualmente aguda y calculadora, contenía un matiz de curiosidad al observarlo. No le preguntó sobre su anterior interacción con el jefe de departamento. Algunas cosas quizás era mejor no decirlas. En cambio, simplemente le hizo un gesto para que la siguiera, guiándolo no hacia su oficina, sino por una estrecha y resonante escalera hacia el sótano. El sótano era un espacio cavernoso lleno del olor metálico de los excedentes militares. Cajas, algunas maltratadas y desgastadas, otras impecables y selladas, se apilaban como una fortaleza desordenada. Peña explicó la situación. Necesitamos que las envíen. El camión estará esperando en la puerta trasera pronto. ¿Vas a sacar todo esto? Su tono no era una petición, era una orden. No quería que estuviera dando vueltas, sobre todo con su carga de trabajo actual. Naruto, siempre ansioso por demostrar su valía, asintió, con su característica sonrisa. Lo tengo. Declaró, frotándose las manos. Peña no se demoró. Tenía sus propias montañas de papeleo que resolver. No tardes todo el día, dijo, con la voz ya apagada mientras subía las escaleras. Naruto se tomó un momento para evaluar la situación. El volumen era abrumador. 50 cajas, cada una probablemente con un peso considerable. Pero no se inmutó. Esto era pan comido comparado con entrenar con Jiraiya. Se aferró, su fuerza y resistencia, afinadas por años de riguroso entrenamiento, surgieron. Se movió con una velocidad sorprendente, cada caja convirtiéndose en una extensión temporal de sí mismo mientras recorría los estrechos pasillos, empujando y tirando con fuerza controlada. Gruñó por el esfuerzo, pero su sonrisa permaneció intacta. Una hora después, Peña, tras recuperarse de su batalla burocrática, volvió a bajar las escaleras. Esperaba encontrarlo a mitad de camino, quizás forcejeando con una caja particularmente difícil de cargar. En cambio, encontró un sótano vacío.
No quedaba ni una sola caja. Salió al muelle de carga y lo encontró apoyado contra el edificio, secándose el sudor de la frente, con un brillo triunfal en los ojos rodeado de una fina capa de sudor. Terminé, Peña. Las 50 cajas estaban perfectamente apiladas, esperando el camión. Apretó la mandíbula, un destello de sorpresa rompió su estoicismo habitual. Sabía que él era fuerte, pero esto era inesperado. Bueno, aún no has terminado, dijo, recuperándose rápidamente. Al personal de la cantina le vendría bien una mano. Naruto se enderezó, con una sonrisa aún más amplia. Suena bien. La siguió adentro, con una energía aparentemente desbordante. La cantina era un hervidero de bandejas tintineantes y charlas bulliciosas. Las empleadas, dos mujeres agobiadas con delantales enharinados, parecían abrumadas. Naruto, sin que nadie se lo pidiera, se puso manos a la obra. Se movía con sorprendente agilidad, recogiendo mesas, limpiando superficies y ayudando a atender a la creciente fila de trabajadores hambrientos. Bromeaba con buen humor, y su contagioso entusiasmo, de alguna manera, alegraba un poco el caótico ambiente. Peña observaba desde lejos, con los brazos cruzados. De nuevo, lo estaba poniendo a prueba, aunque quizás inconscientemente esta vez. Observó cómo cargaba pilas de bandejas sin esfuerzo, con movimientos eficientes y sorprendentemente elegantes. Parecía anticiparse a las necesidades, rellenando las jarras de agua antes de que se vaciaran y ofreciendo servilletas extra con una sonrisa amable. Una hora después, mientras Peña se acercaba a la cantina para almorzar, se encontró con una imagen inusual. Una fila de oficiales, normalmente estoicos y reservados, estaban animados, con una conversación cargada de entusiasmo. ¿El motivo de su alegría? El aroma de algo rico y sabroso que llenaba el aire. Y entonces lo vio. Ramen. Grandes tazones de fideos humeantes, verduras vibrantes y finas lonchas de cerdo bañadas en un caldo intenso. El personal de la cantina, visiblemente nervioso pero sonriente, trabajaba a un ritmo frenético, intentando satisfacer la demanda. Allí, en medio del caos controlado, estaba Naruto, con una redecilla cómica y manejando un cucharón con sorprendente destreza. Captó su mirada y le dedicó una amplia sonrisa, sosteniendo un tazón de ramen que era una obra de arte. Se acercó y se lo ofreció. Aquí, oficial Peña. El plato del día. Pensé que te gustaría probarlo, dijo con los ojos brillantes. Peña miró el tazón humeante y luego volvió a mirar a Naruto. Sintió una sensación familiar. Esto no era solo un trabajo, era otra prueba. Parecía casi deliberado. No solo había ayudado al personal de la cantina, sino que había revolucionado su menú. El ramen era excepcional, sabroso y reconfortante. Vio los rostros de sus compañeros, típicamente estoicos, con una alegría pura que nunca antes había visto. Todos elogiaban el nuevo plato. Tomó un sorbo de caldo, y su escepticismo habitual se disipó. Al observar su rostro radiante y serio, se dio cuenta de que este chico, por torpe que a veces pareciera, era un gran trabajador, y esa era una cualidad inigualable. Finalmente, el oficial Peña empujó a Naruto hacia una habitación con una etiqueta descolorida sobre la puerta. Archivo. La puerta se abrió con un crujido, revelando una escena caótica. Filas y filas de estanterías se extendían por el espacio tenuemente iluminado, rebosantes de libros, archivos, carpetas e innumerables hojas de papel. Los números danzaban sobre los lomos, algunos descoloridos, otros impresos con nitidez. Muchos documentos se habían desparramado por el suelo, creando un mar de papel que parecía imposible de navegar. Era una escena de absoluto desorden, testimonio de años de abandono. Era evidente que nadie la había tocado en siglos. Peña suspiró, sintiendo el peso de la tarea que le habían encomendado. Ahora creía que la dejarían revolcarse en esta tumba polvorienta hasta que siquiera pudiera empezar a ordenarla. Bueno, dijo con voz monótona, esto es todo. Ahora es tu responsabilidad.
Mira este diagrama, organízalos como se indica en el formulario. Peña le entregó un papel con los nombres de los archivos y los detalles de las diferentes secciones del departamento. Buena suerte. Peña asintió con desgana, con una mezcla de alivio y lástima en el rostro mientras se daba la vuelta para irse. No esperaba que terminara, ni que hiciera gran cosa, pero estaba bien. Puede quedarse aquí hasta que ella termine su trabajo. Naruto miró la habitación con sus brillantes ojos azules abiertos. Era más abrumador que cualquier misión que hubiera enfrentado. Miró las instrucciones y se rascó la cabeza. Su habitual energía desbordante flaqueó momentáneamente. ¿Por dónde empezar? Entonces, una chispa se encendió en sus ojos. Sonrió, recuperando su habitual picardía. Clon multisombra. Rápidamente hizo señas con las manos. El aire a su alrededor brilló brevemente antes de que aparecieran 100 clones. Muy bien, chicos. Gritó. Limpiemos esto. Un coro de sí. Resonó por el archivo mientras los clones se dispersaban, cada uno adentrándose en una sección específica. Algunos recogían meticulosamente los papeles caídos, otros guardaban cuidadosamente los archivos en los estantes, y otros comenzaban a organizar pilas por fecha y número. La sala, antes sumida en el silencio, era ahora un hervidero de actividad. Naruto, siendo el original, se concentró en el centro más caótico de la sala, liderando la carga con su energía implacable. Las horas transcurrieron mientras los clones trabajaban incansablemente. El aire se llenó de olor a papel viejo y algún que otro estornudo. Naruto, incluso con su resistencia mejorada, sentía la tensión del trabajo monótono. La interminable tarea de mirar fijamente un papel tras otro y ordenarlos sistemáticamente empezó a pasarle factura. Finalmente, cuando el último clon desapareció, la habitación se transformó. Filas de archivos estaban ordenadas, los libros estaban apilados ordenadamente y el suelo estaba limpio de papeles. El archivo, antes caótico, era ahora un testimonio del caos organizado. Naruto, desplomado en una silla cercana, dejó escapar un gemido de cansancio. A pesar de su increíble resistencia, incluso él tenía sus límites. Cerró los ojos. El agotamiento lo sumió en un sueño profundo. Peña, mirando su reloj, se dio cuenta de que era hora de salir. La idea de volver al archivo le revolvió el estómago. Pero tenía que ver cómo estaba el joven que había dejado allí. Armándose de valor, abrió la puerta del archivo con vacilación. Naruto. Lo que vio la dejó sin aliento. La habitación, que hacía apenas unas horas había sido un desastre, estaba completamente transformada. Cada archivo estaba en su sitio, cada libro perfectamente organizado. Era como si una fuerza mágica hubiera barrido y corregido todo el caos. Su mirada se posó en Naruto, todavía desplomado en la silla, profundamente dormido, con un hilillo de baba escapándole de los labios. Lo imposible se había logrado. Peña negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. ¿Cómo pudo este joven lograr esto en tan solo unas horas? Era algo que escapaba a su comprensión. Se acercó a él con cautela, sacudiéndole suavemente el hombro. Oye, tú, dijo suavemente. Es hora de despertar. Naruto se despertó sobresaltado, parpadeando somnoliento. ¿Eh? Ya terminé. Murmuró, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Vaya, mirar todos esos papeles fue mucho más difícil que luchar contra esos sapos gigantes. Peña solo pudo mirarlo fijamente. Eres increíble, susurró, con una mezcla de asombro y respeto en su voz. ¿Cómo? Era imposible. Había esperado que se rindiera, que se sintiera abrumado por la magnitud de la tarea. Entonces, ¿ya terminé? Preguntó Naruto, todavía medio dormido, desde su asiento, pues ponerse de pie era demasiado para él. La sonrisa de Peña se ensanchó y pensó que debía de haber tenido un sueño extraño. Sí, terminaste, y más que terminaste. Básicamente, completaste algo que no creía posible. No pudo evitar sentir cariño por él.
Era un joven peculiar, sin duda, pero su dedicación era innegable. Gracias. Limpiaste y organizaste completamente este lugar. No fue nada, dijo Naruto, bostezando todavía. Se estiró, con un crujido en las articulaciones. Pero, hombre, estoy cansado. Bueno, dijo Penya con un brillo travieso en los ojos, alguien tan trabajador como tú merece una recompensa. Sacó un sobre pequeño. Aquí tienes tu pago de hoy. Será una bonificación después de que presente el informe de este increíble trabajo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al ver la cantidad de monedas de escudo. Sintió ganas de llorar. Era 10 veces más de lo que había ganado en las minas. Penya continuó. Y, sacó su teléfono, te invito a cenar. Considéralo un pago extra de mi parte. Al oír la mención de cena gratis, el cansancio de Naruto se desvaneció al instante. Recuperó la concentración, con los ojos brillantes de emoción. Cena gratis. Se puso de pie de un salto. Vamos. Quiero ramen. Penya rió entre dientes, negando con la cabeza. Lo que quieras, Naruto. Te lo has ganado. Este joven era una auténtica fuerza de la naturaleza. Al salir del archivo, no pudo evitar preguntarse de qué otras cosas asombrosas sería capaz este joven enérgico. Una cosa era segura. Presentía que esta no sería la última vez que Naruto la sorprendería. Y, extrañamente, lo esperaba con ansias. El temor inicial de Penya. Asignada a Naruto Uzumaki, un joven con una reputación que lo precedía como un fuego artificial rebelde, se había imaginado a un delincuente rebelde que constantemente ponía a prueba sus límites. En cambio, encontró, bueno, un torbellino de energía caótica, sí, pero también una sorprendente, casi incansable, dedicación al trabajo. Penya, una mujer que valoraba el orden y la tranquilidad, se estaba adaptando poco a poco. La charla constante, las fuertes exclamaciones, la absoluta Naruto esencia del joven aún resultaban desconcertantes, pero eran, encantadoramente persistentes. Se encontraba esperando con ansias sus horas asignadas, curiosa por la próxima cosa extravagante que diría o la próxima tarea imposible que lograría con una energía aparentemente inagotable. Ahora estaban sentados en una mesita en una tienda de ramen cercana. El aroma a caldo cremoso y cebolletas flotaba en el aire, un reconfortante recuerdo para Penya. Era el tercer tazón de Naruto, cada uno devorado con el mismo sorbo entusiasta. Penya lo observaba con el ceño fruncido, pensativa. Había notado, por sus almuerzos compartidos, que el ramen parecía ser su plato principal. Su desayuno, almuerzo y tal vez incluso su cena. Reconocía que la moda culinaria tenía sus ventajas. Disfrutaba de un buen tazón de vez en cuando, pero empezaba a sospechar que era lo único que comía el chico. ¿Me estás mirando, Penya? La voz de Naruto quedó amortiguada por un bocado de fideos. Levantó la vista, con sus brillantes ojos azules abiertos y una curiosidad inocente, y una tira de ramen colgando precariamente de su barbilla. Penya parpadeó, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Tomó una servilleta y limpió con cuidado el fideo que le había quedado en la barbilla. Solo pensaba, Naruto, dijo con voz más suave de lo habitual. Trabajas duro. Te mereces más que solo esto. Señaló vagamente el tazón de ramen, con una sensación incómoda en el estómago. ¿Eh? Naruto sorbió otro bocado, con un sonido extrañamente encantador. ¿Qué quieres decir? El ramen es el mejor, créelo. Levantó los palillos, con una sonrisa triunfante iluminando su rostro. Penya ahogó un suspiro. Sé que está bueno, admitió, pero hay otras cosas más nutritivas, ¿sabes? Quizás deberíamos probar algo diferente la próxima vez. ¿Pescado a la plancha o verduras? Quizás incluso un filete. Observó su expresión, casi esperando que se resistiera a la idea. En cambio, los ojos de Naruto se abrieron de par en par, y su sonrisa se volvió aún más radiante. ¿Un filete?, exclamó, dejando caer los palillos con un ruido metálico.
¿Como el de ese restaurante elegante que pasamos? Penya asintió, sintiendo una oleada de calor en el pecho. Él no se resistía, simplemente, no se daba cuenta. Sí. Si quieres, claro. Volvió a su tazón con renovado vigor, sorbiendo con aún más entusiasmo. ¿Puedo comerme este tazón primero? Preguntó con una sonrisa tímida. Claro, rió Penya entre dientes. El sonido le resultó extraño, pero agradable. Come todo lo que quieras, Naruto. Apenas había terminado de hablar cuando el tazón de Naruto se vació. El sonido de los sorbos aún resonaba en el pequeño local. Él le sonrió radiante, con el rostro iluminado de felicidad. Gracias, Penya. Esto es lo máximo. Penya lo observaba con una calidez renovada. No era un delincuente. No era un desafío. Era solo un joven que necesitaba un tutor adecuado, un poco de apoyo y quizás, solo quizás, unas comidas más equilibradas. Y ella, sorprendentemente, empezaba a darse cuenta de que era ella quien quería darle precisamente eso. Las luces fluorescentes del restaurante de ramen parecían un poco más brillantes ahora, su monótono zumbido reemplazado por la silenciosa satisfacción de una confianza bien ganada y la promesa de más comidas compartidas por venir. Penya oyó una voz. Una voz que antes era un consuelo, ahora un recordatorio irritante de sus esperanzas destrozadas. Era la voz de Lev, la suave voz de barítono que antes susurraba promesas para siempre, ahora impregnada de una crueldad despreocupada que la heló hasta los huesos. Lo identificó al instante, con un nudo en el estómago. Allí estaba sentado, en el caos luminoso y bullicioso de la tienda de ramen, el mismo lugar que solían frecuentar para citas baratas en sus inicios. Solo que ahora, las citas baratas habían mejorado, como lo evidenciaban las dos mujeres risueñas abrazadas a él, cuyas risas se hacían eco de su grito silencioso. Fue ayer. Ayer, la había mirado a los ojos, los mismos ojos que ahora reflejaban diversión mientras acariciaba el cabello de la rubia a su izquierda, y había cortado su futuro de forma tan directa. No funciona, Penya, había dicho, con la voz desprovista de la calidez que ella alguna vez apreció. Ahora, al observarlo, los recuerdos de sus años compartidos parecían un sueño distorsionado, una broma cruel del universo. La propuesta bajo la brillante aurora boreal, las conversaciones nocturnas sobre sus ambiciones, la tranquila comodidad de su presencia. Todo ello burlado por esta exhibición descarada. Era Lev Morozov, su ex prometido. Penya sintió un nudo en el estómago. Años. Años que habían pasado juntos, construyendo una vida, un futuro. Ella se había entregado por completo a su relación, a menudo haciendo malabarismos con su apretada agenda como científica al aire libre para tener tiempo para él. Él le había propuesto matrimonio, le había prometido para siempre. ¿Y ahora? Parecía completamente despreocupado, como si ella fuera un capítulo olvidado en un libro mal escrito. Entonces las palabras la impactaron, cortantes y crueles. Por fin me deshice de mi prometida, decía Lev con un tono ligero, casi jovial. La verdad es que proponerle matrimonio fue el peor error. Mi padre me dijo que necesitaba casarme con una mujer exitosa, con ambición, no, bueno, ya sabes. Se rió, y el sonido irritó a Penya, que estaba nerviosa. Las mujeres a ambos lados lo arrullaron y una preguntó. Entonces, ¿nunca la amaste? ¿La amaba? Se burló Lev. Por favor. Era más bien una obligación. Penya sintió que el corazón le implosionaba. Una cosa era que la abandonaran, otra muy distinta era que la despidieran, que la redujeran a un simple error. Se levantó de la mesa, moviendo las piernas casi por voluntad propia. Él levantó la vista, con los ojos abiertos de par en par, sorprendido, al verla. Antes de que él pudiera hablar, ella retiró la mano y le dio una bofetada. El sonido resonó por el pequeño local, atrayendo toda la atención hacia su mesa. Las lágrimas le corrían por el rostro. ¿Por qué? Susurró, con la voz llena de dolor. ¿Por qué dices estas cosas crueles? ¿Por qué estás con estas
chicas desconocidas si acabamos de romper? Ella ya sabía la respuesta, la había oído. Pero una pizca de ella, esa ingenua que creía en su amor, esperaba, desesperadamente, que fuera una terrible mentira. El rostro de Lev se endureció. Ocúpate de tus propios asuntos, gruñó. La mano de Penya volvió a levantarse, lista para otro golpe, pero esta vez estaba listo. La agarró por la muñeca, apretándola con más fuerza hasta que ella hizo una mueca. Eras tan agotadora, espetó, con los ojos encendidos de furia fría. Tu talento, tus horarios tan estrictos, tu constante concentración en el trabajo. Era un rollo estar contigo. Acentuó cada palabra con un apretón de muñeca. Lo odiaba. Te odiaba. Levantó su propia mano, listo para atacar. Penya la contempló, una mano que una vez la sostuvo con tanta ternura, que prometía calor en las noches más frías. Ahora, era un arma, un símbolo de las mentiras en las que había creído. Él nunca la había amado, y su amor había sido unilateral. Justo cuando el golpe estaba a punto de asestarle, otra mano, fuerte y firme, sujetó la muñeca de Lev, deteniendo su ataque. Un hombre de hombros anchos y cabello color arena bronceada. Naruto, su agente de libertad condicional, que había estado comiendo su ramen tranquilamente en la mesa de al lado. Lo había presenciado todo. Suéltala, dijo Naruto, con voz baja y peligrosa. Lev, sorprendido e intimidado no solo por el agarre de Naruto, sino también por el poder puro que irradiaba, se burló. ¿Quién te crees que eres? Intentó soltarse, pero el agarre de Naruto era inflexible. Frustrado, asestó un puñetazo a la frente de Naruto. El joven rubio ni siquiera se inmutó, apretando aún más la muñeca de Lev. Dije que la soltaras. Lev, extrañamente intimidado, finalmente soltó el brazo de Penya. Naruto también lo soltó y retrocedió un paso. Lev se frotó la muñeca. Su rostro era una máscara de orgullo herido y veneno. Se giró hacia Penya, con los ojos encendidos de una alegría malévola. Te arrepentirás de esto, dijo con desprecio. Mi padre se asegurará de ello. Esa pequeña expedición tuya será la última que hagas. Le dije cuánto te importa. Se asegurará de que no vuelvas a hacerlo. Una risa frenética brotó de él. Penya se quedó paralizada. Habían circulado rumores sobre recortes de fondos y sobre obstáculos burocráticos que se interponían repentinamente en su camino. Había sospechado un sabotaje, pero la idea de que fuera Lev, de que su crueldad despreocupada llegara tan lejos, la dejó aturdida. Lev vio la sorpresa en su rostro y soltó una risa frenética. Adelante, golpéame otra vez. Te reto. Entonces puedo llamar a mi padre y él también cancelará tu expedición actual. Infló el pecho, disfrutando de su angustia. La mano de Penya se cerró en un puño. Cada fibra de su ser clamaba por venganza, por el satisfactorio escozor de su palma contra su rostro engreído. Pero la idea de que su investigación, la culminación de años de planificación y trabajo duro, fuera destruida por su mezquina venganza, la detuvo. Su expedición era crucial, no solo para su carrera, sino para la comunidad científica. A Naruto no le importó nada de eso. Vio el dolor en sus ojos, las lágrimas que había intentado contener con desesperación, la crueldad descarada del hombre que tenían delante. Con un rugido de furia pura, lanzó un puñetazo, impactando de lleno en la mandíbula de Lev con una fuerza increíble. Lev se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos por la sorpresa y el dolor. La tienda de ramen estaba en silencio, salvo por los jadeos de Lev. No, nadie se mete con mis amigos. La respiración de Naruto era pesada, con la mirada fija en la patética figura de la exprometida de Penya. No le importaban las consecuencias, ni el papeleo ni las repercusiones. Había visto el dolor en los ojos de Penya, había oído el veneno en la voz de Lev, y eso era suficiente. Simplemente estaba furioso por la crueldad que había hecho llorar a la mujer a su lado. Un grupo de hombres, claramente los guardias de Lev, irrumpió en la tienda con el rostro desencajado por la ira.
se dispusieron a atacar a Naruto, pero este fue más rápido. Su cuerpo se convirtió en un borrón de movimiento. Puñetazos y patadas se oyeron, lanzando a los guardias por los aires, chocando contra mesas y sillas. En cuestión de segundos, todos estaban despatarrados fuera de la tienda, gimiendo. Lev, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad, miró a Naruto y Peña, sin mostrar la bravuconería. Te arrepentirás de esto, Siseo, con palabras débiles y huecas. Carecían de amenaza, casi el gemido de un niño, no de un hombre. Naruto, con los puños aún apretados, miró fijamente a los hombres que ahora se acurrucaban en el suelo, gimiendo. Estaba a punto de desatar otra descarga de furia justificada cuando un jadeo ahogado cortó el aire. Se giró y vio a Peña, su agente de libertad condicional, doblada en dos, con su pequeño cuerpo temblando. Tenía el rostro pálido y una fina capa de sudor le cubría la frente. Luego, con una arcada, vomitó. El contenido de su estómago adquirió un color amarillo oscuro y nauseabundo. No era el típico desastre de Wii, demasiado alcohol. Esto parecía doloroso, como si algo estuviera terriblemente mal. La ira de Naruto, que momentos antes había sido una hoguera rugiente, se apagó. Ya había lidiado con abusadores antes, pero Peña, a pesar de su fachada dura y el torrente constante de sermones, tenía buen corazón. Verla tan angustiada despertó en él un instinto protector que desconocía poseer. «Oye, Peña», ladró, abandonando al instante a los matones. Se arrodilló junto a ella, frunciendo el ceño con preocupación. «¿Qué ocurre?», gimió, agarrándose el estómago, respirando entrecortadamente. «Solo, estoy mareada», logró articular con voz ronca. Huele, sabía que no era solo mareo. Había visto suficientes heridas en el campo de batalla como para reconocer el dolor genuino. Maldijo en voz baja, olvidando momentáneamente a los matones. «Está bien, solo aguanta», dijo con un tono sorprendentemente amable. La ayudó a ponerse de pie con cuidado, notando lo ligera que estaba, casi frágil. Sin dudarlo, la cargó sobre su espalda. Sus pequeños brazos le rodearon el cuello instintivamente. Era realmente ligera como una pluma, un marcado contraste con su musculosa figura. «¿Estás bien ahí atrás?», preguntó, ajustando su agarre. Enterró la cara en su hombro. «Mareada», murmuró de nuevo. Ignorando las miradas de los dos matones, que ahora estaban completamente atónitos, Naruto pagó sus comidas. El fajo de billetes que había estado ahorrando para comprar ramen nuevo desapareció de su bolsillo más rápido de lo que un clon de sombra podría reventar. Ni siquiera refunfuñó. Tenía una preocupación más urgente. Caminaba rápido, con pasos decididos. Peña seguía aferrada a él, temblando de vez en cuando. Al llegar a las calles un poco menos caóticas, murmuró con la voz cargada de cansancio. «A casa, llévame a casa, Naruto». Él sabía dónde vivía. Había estado en su apartamento, un lugar pequeño y sorprendentemente ordenado, repleto de libros y proyectos de costura a medio terminar, más veces de las que podía contar. «Sí, te llevo a casa», la tranquilizó, con la mirada fija al frente. La cargó el resto del camino. Su peso era un extraño consuelo en su espalda. Esa mañana, él y Peña habían tenido charlas juguetonas, pero ahora un silencio denso, interrumpido solo por la respiración entrecortada de ella, había reemplazado el silencio. No le importaba el silencio. De hecho, se sentía extrañamente protector con ella, con esta mujer menuda y testaruda que siempre parecía hacerlo todo sola. Normalmente, habría estado furioso con el tipo que la lastimó, ansioso por vengarse. Pero ahora mismo, su única preocupación era Peña. Estaba decidido a llevarla a casa, sana y salva. Mientras recorría las conocidas calles residenciales, Naruto se dio cuenta de algo. Ya no era solo un alborotador. Era algo más, algo capaz. Todavía podía ser impulsivo, descarado, quizás incluso un poco imprudente,
Pero también podía ser responsable, incluso amable, cuando alguien lo necesitaba. Y ahora mismo, Penya lo necesitaba. Siguió caminando, con el peso de Penya en la espalda como un recordatorio de la silenciosa fuerza que siempre había florecido en su interior. Y listo, era Naruto. Parece un chico de 16 años, es decir, la edad de Naruto Shippuden. Serval. 13 Gepard. 11 Natasha. 18 Oleg. 38 Lucas. 7 CL. 7 Penya. 22, no, ella no estará interesada en Naruto, talento Rasengan, clones de múltiples sombras, manipulación e ignición del fuego, técnica de transformación, cómo ocultó sus rasgos de zorro. Modo chakra Dios.